En el camino del desarrollo y el crecimiento personal, muchas veces tenemos que hacer un trabajo de introspección e ir al pasado y ver cuáles son esos aspectos de la vida que nos mantienen heridos. Y muchas veces nos damos cuenta en ese proceso de que seguimos heridos porque no hemos hecho un paso fundamental, que es perdonar. En nuestro episodio de hoy hablaremos sobre la importancia del perdón para poder generar un cambio en nuestras vidas, para poder avanzar ligeros y sanar esos procesos que aún están abiertos. Acompáñennos en esta conversación que estuvo súper buena y que nos invita a reflexionar, porque en el fondo, como dice nuestro podcast, nada fue un error. 3. Hola amigos, bienvenidos nuevamente como cada viernes a un nuevo episodio de Nada fue un error. Antes de entrar en el tema, queremos invitarlos a que se suscriban a nuestro canal. Allí van a conseguir una serie de contenidos que hemos desarrollado a lo largo de más de 6 meses en los que hemos estado publicando nuestros contenidos, nuestros episodios. Van a conseguir episodios sobre el autoestima, cómo establecer sanos límites, cuál es nuestro concepto de mujer, la sanación de las heridas familiares, cómo vivir en el presente. Hemos venido desarrollando este trabajo con mucho amor y cariño y queremos que cada vez se sumen más a nuestra comunidad, que además estamos preparando una serie de elementos para que nuestro canal cada día sea más interactivo y ofrecerles un espacio ideal para la sanación y el crecimiento personal. Y bueno, en congruencia con esto que acabo de decir, nuestro episodio de hoy viene a tratar un tema que a veces nos cuesta mucho. Eh, Primero porque por lo general no conocemos muy bien el concepto y más allá de eso, la acción en sí misma reviste de un proceso bastante difícil de abordar. Hoy vamos a hablar sobre el perdón y vamos a tratar de descubrir si este tiene un efecto sanador al momento de practicarlo y de cómo nos permite desarrollar una vida un poco más satisfactoria y plena. Así que vamos a comenzar. Bianca, cuéntame, ¿cuál es el concepto de perdón que tú tienes? Para mí el perdón ha ido transmutando con el paso del tiempo. Sabes que muchas veces uno escucha o cuando estás comenzando en este proceso, es como una carga muy pesada que te dicen, tienes que perdonar a tus padres, tienes que perdonar de esta manera, tienes que perdonar absolutamente a todas las personas, porque eso de alguna manera te ayuda. Pero cuando Ujú, uno no lo integra realmente, es algo como muy, muy loco, muy subjetivo, o sea, es algo que no tiene mucho sentido porque uno no sabe cómo vivir eso, o por lo menos esa fue mi experiencia. ujú, Y en el momento que lo entendí, que empecé a integrar como muchas cosas en mi vida y sí, entendí como demasiadas cosas, siento que ahora el perdón es un acto de soltar para poder liberarse. Porque cuando uno está metido en el resentimiento, en echarle la culpa al otro, eso lo que genera es una carga demasiado fuerte que te va restando a la vida sin darte cuenta. Entonces, ujú, a nivel personal, para mí el perdón hoy es soltar, soltar para liberarse, ¿sabes? Es como ujú. quitarse una carga de encima. Sí, bueno, yo creo que para entender el concepto del perdón y la práctica del perdón y de esos beneficios que tú dices que trae, yo creo que hay que empezar por entender de qué hay detrás del perdón. Y detrás del perdón o lo que esconde eso es una herida, ¿no? Primero hay que estar heridos, hay que sentir que hay algo que nos afectó de manera emocional, moral, física, ¿verdad? Claro. Y yo creo que la forma a lo mejor más sencilla de explicarlo es, por ejemplo, cuando nos caemos y nos cortamos, ¿no? Nuestro cuerpo empieza a trabajar con sus defensas, con una serie de elementos que
hacen una regeneración, ¿no? Y ese dolor, conforme pasa el tiempo, eh, va disminuyendo hasta que sana y a lo mejor nos queda allí una cicatriz y uno dice, ah, eso fue el día que me caí en tal lado, ¿no? Entonces, y esa caída probablemente a lo mejor, oye, sí, lo recuerdo, fue espantoso, fue terrible, sabes que tuviste unas emociones asociadas a ello, sabes que tuviste un dolor asociado a ello, físico, mental, espiritual, o sea, desde todo punto de vista, y tú dices, bueno, esto es algo que superé, es algo que sané. Pero cuando hablamos de heridas emocionales, probablemente ese proceso de defensa no se activa como se activa nuestro cuerpo al cicatrizar, ¿no? Y allí yo entiendo, o sea, y fíjate que el cuerpo, uno no está, eh, y bueno, yo me pongo, por ejemplo, de cuando yo me quemé esta mano, que me la quemé horrible, creo que en un episodio lo dije. Y bueno, el cuerpo hizo lo suyo y después que superé el trauma, que vi que estaba sanando, yo no estaba todos los días allí viéndome la mano, ni estoy todos los días allí viéndome la mano. Entonces también creo que forma parte de la atención que le podamos dar a ese dolor, de cuán aferrados estamos a esas cosas. Evidentemente las heridas emocionales son un poco más difíciles de superar, pero también conlleva un trabajo mental, un trabajo espiritual y un trabajo emocional de nosotros sanar. Y el tema del perdón, cuando viene esa herida, proviene de circunstancias o de otras personas, o a veces de uno mismo, porque uno mismo se hiere. Sí, Ese proceso probablemente nos cueste llegar un poquito más, ¿no? Nos cueste entenderlo, pero solamente con el perdón eh, vamos a podernos permitir llegar a ese proceso de sanación al que queremos llegar, cuando queremos llegar a la sanación, porque eso también es importante entenderlo, no todos, no, a veces estamos tan aferrados a ese dolor como que si ese dolor es nuestra bandera, como que si ese dolor es nuestra cruz, para que todos vean cuánto sufro, para que todos vean cuánto me hiere, porque fulano me hizo esto, porque yo no sé quién dejó de hacer tal cosa por mí. ¿Sabes? A veces yo creo que nos aferramos al dolor como excusa para no sanar y no claro. perdonar. Y esos procesos son totalmente inconscientes, porque no es que uno sabe que se está aferrando al dolor o que lo utiliza como su bandera de defensa para quizás hacerle ver a las personas todo lo que uno ha sufrido. Esos procesos ocurren, sí, de manera inconsciente. Pero sí siento que, poniendo como ejemplo eso que tú decías de tu mano, cuando tú te aferras a eso, por ejemplo, si tú vivieras todos los días, ay, la mano, ay, es que mira, es que yo tengo esta cicatriz, no sé qué, es como una carga muy grande. Entonces, cuando tú sabes, o sea, perdonar es algo así como que sabes qué pasó, sabes que tienes la cicatriz, sabes que eso va a estar allí, pero aprendes a vivir con eso. Exactamente. Primero, no lo bloqueas, porque lo que se bloquea creo que más se hace visible dentro de las emociones, pero tampoco vives de alguna manera aferrada a que eso es una experiencia que te determine, ¿sabes? Entonces, yo particularmente sentía, por ejemplo, un gran resentimiento hacia mi papá. Era una cosa que yo no entendía por qué el abandono o por qué tantas cosas que pasaron en mi vida. Y en el momento en que yo decidí dar el paso no para perdonarlo, porque no fue esa la intención, o sea, de que esto no es un proceso automático que uno dice, bueno, hoy voy a perdonar a fulanito. No, eso Ujú, no pasa así, sino que yo necesitaba como respuesta, yo necesitaba saber qué había detrás de todo este tema de sanación. Entonces, cuando yo di el paso de buscarlo, que eso me estremeció cuando me dijeron que sí, que me estaba esperando, yo así como que quería echar para atrás, yo que no, o sea, ¿qué es esto? Entonces, cuando di el paso y lo conocí,
sin expectativas y sin hacer preguntas, porque eso fue lo otro, sin hacer preguntas, yo me sentí liberada. O sea, fue así como que, de hecho, yo a mucha gente le decía que él estaba muerto. Yo creo que Y cuando te conocí era así, sí, claro, que yo te pregunté, qué pena, que no sé qué, no, es que no, 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 fue fue otra persona, que sí, algo fue así con que mi te preguntó, abuela. algo no, bueno, y bueno, mi mamá se murió y mi papá también, y nosotros así como que, ok. Sí, bueno, mi mamá sí se murió, pero mi papá yo lo tenía totalmente bloqueado y eso era un resentimiento muy grande que yo no entendía por qué el abandono. Y Ujú, cuando yo estuve sentada frente a él, fíjate que yo tenía muchas preguntas, yo decía, o sea, yo me puse como un montón de cosas en mi mente, así como que cuando se dé ese momento, uno se arma la historia, uno ujú, se crea el show completo. Pero cuando estuve al frente, yo simplemente lo escuché y yo creo que me puse como una hija, o sea, me puse como una niña mm, escuchando. Y cuando él se fue, ese encuentro duró como 4 horas. Cuando él se fue, yo de cierta manera entendí que no lo iba a ver más, pero entendí también que ese proceso yo lo necesitaba y entendí muchas cosas de por qué él acciona de esa manera y ya lo veo de una forma totalmente distinta. Yo antes no podía hablar de mi papá y eso tiene mucho que ver también con lo que dijiste al inicio, de que esto es asociado a un dolor. Yo no hablaba de él porque había un dolor muy grande que eso provocaba un montón de emociones y yo bloqueaba eso, o sea, yo no me iba a dejar ver vulnerable con los demás, o sea, yo eso lo controlaba hasta donde podía. Y mi salida más fácil era decir, bueno, él no está en este plano, punto, no me pregunten más. Pero después de esa vivencia y después de ese recuerdo, yo lo veo y puedo decir, tengo a mi papá, o sea, mi papá existe, mi papá es una persona que está viva, que es un hombre que quizás no es un padre, no es una persona que estuvo conmigo, pero ujú, sí existe, o sea, sí está vivo. Y eso, ay, es como demasiado liberador, sin llevarme ahora a un cuestionamiento, a una rabia, a pensar que, bueno, yo lo busqué y ahora él no me busca. No, nada de eso. Es de verdad un paso que di importante ujú. porque también lo dijiste, yo tuve la intención de hacerlo y no justamente para perdonarlo, sino como decía, como para buscar respuestas de lo que estaba pasando en mí. Y de verdad que cuando uno tiene esas acciones, que algo en tu ser te motiva y te llena como de energía, esas cosas tienen como un impacto muy positivo en tu futuro. Ujú. Bueno, eh, partiendo de ya de tu experiencia con el perdón y tu concepto del perdón y mi concepto del perdón, eh, el concepto que maneja Louise Hay, que lo voy a leer acá, que bueno, Louise Hay fue una escritora, una mujer que dedicó su vida a todo lo que es el desarrollo personal y ella tiene un libro dedicado al perdón, en donde más o menos nos indica que el perdón es un acto de liberación interna que nos permite Vale. soltar el resentimiento, la ira y el dolor asociados con esas experiencias pasadas. Luis Hayes creía que el perdón no es un acto condicionado a que alguien más se disculpe o a que cambie su comportamiento, sino más bien es un regalo que nos damos nosotros mismos para liberarnos del sufrimiento emocional. Y ella enseñaba que el perdón es un proceso individual y personal que se lleva a cabo en nuestra propia mente y corazón. No implica olvidar o minimizar lo que nos haya sucedido, sino más bien transformar nuestra relación con el pasado y liberarnos de la carga emocional negativa que llevamos.
Y bueno, obviamente es una forma eh, más esquemática de este concepto, ¿no? Pero creo que sí engloban muchas de las reflexiones que ambas indicamos, porque ciertamente, y fíjate lo que te pasó a ti con tu papá, y creo que a todos nos pasa en diferentes cosas, ¿no? Que uno así como que esta persona hizo esto o dejó de hacer esto, y yo cuando lo vea le voy a decir esto, y al final en nuestro propio proceso emocional muchas veces nos damos cuenta de que esa persona, mira, hay gente que nos hace daño y no tienen ni idea que nos hicieron daño, porque la herida está en nosotros, la herida no está en el otro. Y cuando entendemos eso, la herida está en mí y que nada de lo que haga o deje de hacer la persona que creemos que nos hizo el daño o que en efecto nos hizo el daño, aún, y si está arrepentido o arrepentida, el proceso de sanación está en uno, porque la herida está en uno, no está en el otro. Entonces, Claro, por eso es que hay veces que la gente dice que una persona puede sentir mucha culpa por un dolor que le causó a otra y sentirse muy mal, pero nada de ese dolor que esa persona pueda sentir por la culpa va a hacer que ujú, uno sane, porque no es así, no es un proceso de que fulano me pidió disculpas y ya y seguimos adelante, no, lamentablemente la persona, que el encargado y el responsable de curarse es uno mismo, aunque suene injusto, aunque suene que no debe ser así, pero bueno, así son las cosas. total. No, y Oriana, y que eso que dices tú, eh, cuando alguien nos hace daño, eso se maximiza según nuestras heridas. Mm, Y la otra persona no sabe en muchas veces cuáles son nuestras heridas. Y yo siempre digo que la pareja es como nuestro mayor espejo, es esa persona ujú, que viene a maximizar todas esas heridas y todos esos temas. Y cuando nos hacemos responsables, incluso podemos ver al otro con una mirada mucho más compasiva y mm, podemos, a pesar de que es un acto totalmente egoísta, porque al perdonar yo lo hago es para mí, no lo estoy haciendo para el otro, eso también genera cosas positivas en el otro. Porque, no sé, por ejemplo, en el caso de mi papá, él sintió como un alivio porque él, después de que yo estaba hablando, él me buscó varias veces y yo lo rechacé. Entonces, al yo buscarlo así de manera sorpresiva y generar ese espacio, él incluso me dijo, esto yo siento que es como algo que ya yo me puedo morir tranquilo. Y qué bonito eso, o sea, qué fino, porque independientemente de se que yo lo estaba liberaron los haciendo para dos. mí, sí hay una liberación también por parte de él y es muy bonito. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que hacer los seres humanos es reflexionar que el perdón no es algo así que es como pasos que ya están predefinidos, no es algo así como porque yo soy muy mental, o sea, yo todo lo quiero estructurar, no sé qué, bueno, hago esto y esta es la consecuencia. Entonces, el perdonar es algo que sucede, es algo que nos sucede en la vida con las experiencias, es algo que vamos soltando y de repente se aparecen nuevas oportunidades y tenemos como un despertar, ayudamos al otro, pero más nos ayudamos a nosotros mismos. Entonces, es muy bonito. Son experiencias que te hacen mejor persona. Sí. Ahora, Bianca, ¿por qué tú crees, a lo mejor ya lo hemos dicho de manera implícita, pero hay que dejarlo bien claro, ¿por qué tú crees que es importante perdonar? Mira, yo creo que es para soltar Mm, y soltar esa carga negativa, soltar esos pensamientos que te atormentan, soltar esas emociones que te bajan la energía. Sí, o sea, plenamente es soltar, porque finalmente en el momento en que damos ese paso y sentimos que perdonamos mm, y que eso se refleja en poder hablar, en poder tener una mirada compasiva, como lo decías anteriormente, es como caminar livianito por la vida y ujú, feliz. Y ujú, sobre todo,
cuando ves que también generaste un cambio en el otro y generaste algo positivo en el otro. Es como que si fueras caminando llenando de buena energía tu andar. Ujú. Yo creo que perdonar es importante porque, en efecto, al igual que tú, creo que es un acto de liberación, es un acto de, de soltar aquello que no nos suma, que más bien a lo mejor nos puede atrasar nuestro caminar. Y yo creo que hay un ejercicio que no recuerdo muy bien dónde lo leí o dónde lo escuché, que es, o sea, imagínate que tú vas por la vida con una mochila y que esa mochila va cargada con, con todo lo que tú eres. Y todas las cargas emocionales que tienes y llega un momento en que tu andar se va a hacer imposible porque vienes con tanto peso que no puedes continuar. Entonces, sí, es un acto de liberación y que en consecuencia te aliviana la vida y también creo que es un acto de aceptación. O sea, tenemos que, por, por injustas que a veces sean las circunstancias, eh, que a veces pensamos que no merecemos vivir ciertas cosas, es que no se trata de merecimiento, se trata de que hay que aceptar que esto es lo que fue y el pasado no se puede cambiar. O sea, es eso, fue así, tú naciste en la familia que naciste, en las circunstancias en las que naciste, con la familia que te tocó, sea buena, sea mala. Sabemos que hay personas que viven o sea, uno ha vivido traumas y cosas malas, pero a veces uno se topa con unas historias de vida que uno dice, Dios mío, o sea, y cómo esta persona hizo para salir adelante y Sí, cómo esta persona es quien es. O sea, y solamente uno puede construirse en algo mejor, en algo que no te determinó por tu pasado, es porque te decides a vivir un presente distinto y te decides a dejar eso allá donde pertenece, en el pasado, en esas heridas, y a lo mejor sí, va a ser como la mano, yo me veo, yo me recuerdo que me quemé esta mano, pero ya está, y sigo adelante. De qué me enseñó esto que me pasó? Bueno, a tener más cuidado cuando hago ciertas cosas. Este, eh, claro, Obviamente, y es así en la vida. Cuando ya uno vive ciertas experiencias, uno trata de no repetirlas, aunque a veces la vida te obliga a repetirlas, ¿no? Eh, pero bueno, es ese, es un proceso de aceptación para poder seguir adelante y avanzar. claro. ¿No? Y que esa liberación te hace evolucionar, no sé si esta sería la palabra, pero a planos superiores, porque definitivamente tú te conviertes en otra persona. Ujú. Es como ir escalando poco a poco ese ascenso hacia convertirte realmente en lo que eres, porque ya no tu condicionamiento o tus acciones no van de la mano con eso que te pasó. No es que eso te está determinando. Ahora tú estás buscando tu verdadero yo, tu verdadera esencia. O sea, no es como ir con esa banderita como lo decías tú al principio, sino más bien, o sea, esta es mi vida, yo la acepto, pero con esa capacidad de sonreír pese a las cosas que pasan. Ujú, Por ejemplo, ujú, Luis Hay fue una mujer muy sufrida, ella pasó ujú, muchísimas cosas. O sea, ujú, y que cuando yo comencé a leer sus libros, yo decía, o sea, ella habla del perdón. De verdad, o sea, es increíble que una persona que haya pasado por tantas cosas hable de este tema tan bonito. Y ahí también uno hace como esa reflexión de decir, o sea, lo que a mí me pasó no es nada, ujú, ujú. es simplemente un poquito, pero claro, las heridas que uno tiene son importantes Son para uno. importantes, claro. Hay que Ujú. reconocerlas también. Y bueno, Sí, yo creo que también, a lo mejor porque siempre hablamos del perdón y siempre es como ver el proceso como algo externo, ¿no?
que alguien te hace algo o que vives tales circunstancias, porque a veces la gente hasta tiene un resentimiento con la vida, ni siquiera es con alguien en específico o con, no, sino es así como que la vida, ¿no? Pero, eh, ¿qué pasa cuando no somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos? Porque todos erramos. Y, y hay veces que eh, vivimos en una espiral de sentir dolor y culpa por las cosas que a lo mejor no hemos hecho bien. Y no somos capaces de otorgarnos a nosotros mismos el perdón, ¿no? Y bueno, quiero traer eso a la conversación porque también es un proceso en el cual está metido el tema del perdón y que debemos actuar para ello, porque eso tampoco nos impide avanzar. Claro, y no solamente eso, sino que nos envenenamos a nosotros mismos. Mm, Es como vivir desde la rabia. Y creo que eso afecta también el autoestima porque tiene que ver mucho con el diálogo interno, tiene que ver mucho con la autoaceptación, con todos esos procesos que nos pertenecen. O sea, aquí no hay invitados. ujú, ujú, Aquí los únicos que estamos viviendo eso somos nosotros mismos a ujú, nivel muy interno. Entonces, cuando me parece excelente que lo menciones, porque definitivamente cuando uno no es capaz de tener esa liberación con uno mismo, creo que la carga es peor, ujú, porque la persona con la que mayormente pasamos el tiempo es con nosotros mismos. Estos pensamientos siempre están allí. ujú, Esas emociones que generan estos pensamientos, o sea, yo siempre digo, un pensamiento genera una emoción y una ujú, emoción genera una reacción. Entonces, en ese sentido, si yo estoy diciendo, ay, Bianca, mira, la cagaste, no hiciste tal cosa, ¿cómo es posible que hiciste esto? ¿Por qué perdiste tanto el tiempo? No sé qué. Entonces, ujú, claro, eso genera una emoción negativa dentro de mí y finalmente cuando yo voy a accionar, a hacer cosas para mí misma, mi confianza está destruida, mi autoconcepto es una porquería. Entonces, creo que nosotros también debemos tener una alerta en eso. ujú. Y, y, y ser, creo que también lo hemos dicho en otros episodios, tenemos que convertirnos en nuestros amigos. Eh, Pasar por un proceso de autocrítica porque tiene que existir. O sea, tampoco es que vamos a vivir pensando que somos perfectos, no, sí, no, yo lo hago todo bien y con mis errores y con todo yo voy, o sea, sí, con mis errores y con mis aciertos, ahí vamos, pero también que haya un proceso reflexivo de los errores y decir, bueno, o yo solía actuar de tal, por ejemplo, tú lo has dicho varias veces, que eres una persona muy mental y que te cuesta reconocer tu mundo emocional, pero cada día reconoces más que existe un mundo emocional y estás tomando acción y te estás haciendo cargo de las cosas que sientes que tienes que rectificar porque no te permiten avanzar. Entonces, de allí va, o sea, no es que vamos a ser autoindulgentes de que, bueno, bueno, la gente se tendrá que aguantar de que yo soy así, ¿sabes? Como que ese tipo de cosas no es llegar a eso, pero que sí exista un proceso de reflexión y eh, no llegar a ninguno de los dos extremos, ni decir yo soy lo peor del mundo, porque eso también te estanca, ¿no? No perdonarte por las cosas que hayas hecho mal. A veces yo tengo, sobre todo eso, que a veces pienso que tomé decisiones en la vida que no me han permitido estar en el lugar en que deseo, pero reconozco que bueno, que esas decisiones también me han ayudado a formar otras cosas eh, y trato de honrarlas y trato de hoy no seguir anclada en eso, no seguir anclada en la culpa, no seguir anclada en el pasado en el que si yo hubiera hecho, si yo, porque hice tal cosa, no sé qué, sino, bueno, tomar acción en el presente para poder construir eh,
una versión de mí misma más armoniosa y más conciliada con las cosas que realmente anhela. Y creo que por allí tiene que ir el tema del autoperdón y la autoaceptación. Sí, creo lo mismo. Aparte que en la vida pasan muchas cosas y es como una montaña rusa. Y si nosotros Ujú, seguimos anclados a esa parte negativa, no vamos a avanzar, ¿no? Y si no ujú, reconocemos también esas luces y esas sombras, no vamos a avanzar. ujú. Y Bianca, y sabes que también, que estaba pensando que uno a veces, uno tiene que darse cuenta de los efectos tan dañinos que puede tener un resentimiento, una ira. Cuando experimentamos resentimiento, ira, enojo, o sea, realmente uno tiene unas sensaciones físicas terribles. O sea, nuestro cuerpo lo resiente de algún modo. Entonces, que es totalmente el opuesto a cuando sentimos felicidad, cuando sentimos este Ujú. gozo. Nuestro espíritu vibra de una manera distinta. Entonces, si queremos también construir una vida llena de satisfacción, de plenitud, aferrarnos a resentimientos y al enojo y a la ira, probablemente por ahí no vamos a poder, porque están No, correlacionados. claro, claro. Ujú, Definitivamente, Oriana, es así como, es aceptar la vida como es, sí, y dejando un poco a un lado el ego. el Porque ego. también cuando uno se aferra a todas, a culpar al otro, a darle toda la responsabilidad al otro, quien está hablando finalmente es nuestro ego también. O sea, Ujú, ujú, sobre todo cuando uno juzga las actuaciones que tiene el otro en nuestras vidas. ujú, Ahí, o sea, a lo mejor lo que hay detrás es que yo quiero que esta persona haga esto y no lo hizo, no lo acepto. ujú, Entonces, eso genera un montón de resentimiento, un montón de sensaciones, así como que, o sea, finalmente esta persona o no me quiere, o esta persona no me toma en serio, o esta persona me respeta, cualquiera que sea el ujú, tipo de ujú, relación. Entonces, el ego también hay que dejarlo a un lado. Yo creo que el ego viene mucho de la mente. ujú. Cuando queremos como esas cosas así, bueno, yo quiero que pase esto. Y en todo proceso de sanación y todo proceso de perdón, hay que dejar atrás el ego. Sí, y entender que en este proceso y en el proceso de la vida en general no hay ni perdedores ni ganadores. O sea, porque también uno convertirse en un verdugo de otros, porque nos hirieron con o sin intención, y empezar a achacarle cosas a otra persona, eso no es perdonar. O sea, perdonar no es que alguien venga, te pidas disculpas y tú dices, sí, está bien, te perdono, pero ahora tú vas a hacer esto y esto y esto para resarcir el daño que me has hecho. Es que no existe eso, no existe. Y eso son trampas del ego, que es lo que precisamente tú estás diciendo. Si nosotros creemos que perdonar es hacer sufrir a otro, para que eso de algún modo te llene de, bueno, es como que el ojo por ojo, tú me hiciste tal cosa, bueno, yo ahora, que yo te perdono, pero tú ahora vas a hacer esto y esto y esto, porque bueno, porque esa es la forma en la que mi ego se va a sentir satisfecho para verte doblegado y humillado ante mí, porque tú me hiciste sentir esto, esto y esto, y no es así. O sea, es No, todo lo que hemos dicho anteriormente, es un proceso de sanación, es un proceso de liberación y es de uno realmente, porque a lo mejor eso, porque ese ejemplo que estoy poniendo en el contexto de que alguien esté arrepentido por algo que te haya hecho con intención o sin intención, pero hay veces que, como ya dijimos anteriormente, hay veces que uno tiene heridas y las personas no saben que te hirieron y sí, no sabes o viviste situaciones que no sabes que te hirieron hasta mucho tiempo después y es que dices, mira, de aquí viene tal cosa que yo a veces siento o etcétera. O sea, realmente el mundo emocional es un mundo complejo y a veces reconocer nuestras heridas también es un proceso difícil, pero sí. hay que, como tú decías, hay que tener un proceso de aceptación y conocimiento.
Pero, Oriana, hacer eso es como meterse en una cárcel inconscientemente. Porque cuando tú quieres o cuando el ego habla por ti y dice, bueno, yo así visiblemente menciono las palabras, yo te perdono, pero ahora vas a hacer esto. O incluso cuando no lo dices abiertamente, sino que te expones a ese tipo de relación donde quieres que el otro haga tal cosa o de repente caes en esos temas, y esto yo lo veo mucho, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Ujú, Ah, bueno, tú me hiciste esto, ahora quieres volver. Bueno, ahora vas a hacer esto y esto porque las condiciones cambiaron. Y eso es un error porque es meterse en una cárcel. No ujú. estás Es siendo feliz, horrible. no estás siendo íntegro contigo mismo, porque tu manera de proceder con el otro no es genuina. Es a través de, bueno, tengo que estar pendiente porque si no me lo va a volver a hacer, tengo que tratarlo de esta manera porque es que en algún momento esta persona me va a fallar. Y eso no es vivir, no es vivir feliz, no es vivir pleno. Y no es sanar, y no es por el contrario, estás profundizando tus heridas, estás profundizando eh, ese dolor, precisamente porque vives desde un proceso de la inconsciencia. Entonces, bueno, yo creo que podemos ir haciendo unas reflexiones finales. Eh, yo creo que perdonar es un proceso que nos exhorta a la sanación y, y a vivir una vida más liviana, más auténtica y entender que es un proceso de la vida. Vamos a herir y vamos a ser heridos. Y queda en nosotros agarrar nuestro ungüento y ahí dejar que el tiempo pase y que haga también lo suyo. Y que el trabajo no le pertenece a más nadie, nos pertenece a nosotros mismos. La intención tiene que salir aquí de nuestra alma, o sea, me está pasando esto, o sea, no dejar todo como a la vida, a lo automático, Ujú, bueno, o sea, tengo que conformarme o simplemente esto es lo que soy y ya, no, sino que tiene que haber un proceso reflexivo. ujú, Y intencionalmente darse cuenta que nosotros mismos, así como señalamos a otros, nosotros en algún momento tenemos que también señalar cuáles son esas acciones que tenemos y por qué no estamos avanzando, porque muchas veces cuando nos pasan cosas empezamos a buscar respuestas afuera. ujú, Empezamos es que a mí me pasó esto porque, bueno, mi niñez fue así, o en el trabajo que tenía no me dieron la oportunidad de, o bueno, yo estoy viviendo esta experiencia porque, bueno, la vida me trajo acá. La verdad es que no es así. Cuando hay un proceso interno, cuando se comienza a ver las cicatrices con amor, cuando comienzas a entender que, bueno, tu vida es eso que pasó y es eso que te constituyó hasta ahora, existe esa verdadera sanación, eso que es soltar para poder ver con más claridad hacia adelante a través de ujú, tu verdadera esencia. No es ujú. dejar que simplemente todo lo vivido te está determinando, sino yo de manera intencional decido que mi vida ahora va a ser de esta forma porque me estoy haciendo responsable de aquí Ujú, en adelante. ujú, ujú. Es así. Y bueno, Sí. amigos, ustedes, ¿cómo han vivido sus procesos de resentimiento? ¿Cómo lo han gestionado? ¿Se han permitido eh, sanar? ¿Se han permitido soltar y dejar esa carga allí a donde pertenece en el momento en el que fue? ¿O se quedan allí anclados en ese proceso? Nosotros les queremos invitar a que, a soltar eso que no edifica y que no construye. Y también los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como @nada fue un error podcast. Estamos haciendo contenido de cápsulas de reflexión sobre todos estos temas de desarrollo personal. Y nos vemos el próximo viernes con un nuevo episodio. Chao, Chao, chao. chao.